buenas noches a todos. Es un placer estar acá en la Academia Latinoamericana de Contadores. Bueno, antes de dar inicio, quiero saber si me logran escuchar. Ahí me mandan un mensaje o alguien que active el micrófono que se escucha claro para dar inicio a este tema nuevo. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto entonces. Muy buenas noches a todos, bienvenido a este webinar el día de hoy. El tema como tal es el deterioro de cartera, impacto contable y tributario. Este es un tema de suma importancia para todas las empresas, porque siempre en el día a día nos estamos preguntando, ¿qué debo hacer con estas cuentas por cobrar? Cuando cuando alguien no me da el abono según cómo se hizo el trato, cómo va a ser contablemente, cómo lo va a hacer tributario. Entonces, el día de hoy, ALAC nos invitó para que nosotros pudiéramos dar este webinar y que podamos compartir este conocimiento como tal. Nosotros somos la firma Tax and Accounting y vamos a estar desarrollando todo este tema como tal, y nos gustaría que durante el desarrollo del tema, escuchar su participación, conocer la experiencia que han tenido. Ok. El objetivo del día de hoy es comprender las condiciones necesarias para el reconocimiento de las cuentas incobrables. Comprender las condiciones necesarias. ¿Por qué debemos de comprender esto? Necesito que me ayuden con la participación. ¿Por qué lo debemos de comprender? Ok. Doña Marlene, me va a ayudar ahí voluntariamente con las personas que se vayan conectando como tal, ya que no voy a poder ver. Entonces usted elige ahí quién es el que va a participar aquí con nosotros. Eduardo está levantando la mano. Buenas noches, Eduardo, un gusto, un placer que nos esté acompañando aquí. Ok. ¿Por qué es importante tener... Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿por qué es importante conocer este tema, Eduardo? ¿Por qué las empresas deben de conocerlo para que lo puedan reconocer? Primero, partiendo del concepto de lo que es el deterioro, que significa cuando el valor del activo no es 100% recuperable, partiendo de ahí, el deterioro es cuando el valor del activo no es 100% recuperable. Apegado a esto, a la parte de cartera, vamos a entender cuando el 100% del valor de nuestra cartera no sea recuperable, entonces habría que determinar cuál es ese porcentaje que no es recuperable y que se va a reconocer como el deterioro. A partiendo, ¿verdad?, de una serie de reglas que me va a permitir saber si estoy en un deterioro o no. Correcto. Excelente participación, Eduardo. Siempre tan atento y siempre aprendemos algo con tus participaciones como tal. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Por qué es importante reconocer las cuentas incobrables en la empresa? Buenas noches. Buenas noches. Para reconocer el porcentaje que la ley nos permite acreditarnos como incobrable en el ejercicio ¿Cuál es tu nombre? Disculpe. Karen Medina. Karen. Ok, para reconocer, decías, Karen, disculpe. El porcentaje que nos permite la ley reconocernos como cuentas incobrables. Ah, ok. Ahí lo que está mencionando es la estimación de las cuentas incobrables. Perfecto. Gracias por la participación. En el chat, AR menciona, Wilfredo, Ajá, que es importante para medir razonablemente el saldo de cartera de acuerdo a las NIF o políticas aplicables, que por eso menciona que debemos de comprender cuáles son esas condiciones. excelente. Gracias por la participación. Ok, todos los comentarios, todas las participantes anteriores son correctas. Es importante que todas las empresas puedan reconocer esto. Vamos a desarrollar un poco más el tema, pero previamente debemos de comprender el concepto. ¿Y qué es una cuenta por cobrar? ¿Alguien que me ayude con la lectura? Arlet, ¿nos podés ayudar con la lectura? Voluntariamente.
Eric Obando, también aquí te estamos viendo. Doña Miriam, mucho gusto tenerla por acá, doña Miriam. Buenas noches. Buenas Ok. noches, Doña Miriam. Marlene, muy buenas noches, buenas noches. Gracias. Dice, ¿qué es una Eric, cuenta si no- por cobrar? Díganos, doña Miriam. Las cuentas por cobrar constituyen el derecho que tiene la empresa de recibir dinero u otro activo financiero que se encuentra en cabeza de terceros, los cuales surgen producto del desarrollo de su actividad comercial. Gracias, doña Miriam. Así como establece este concepto, las cuentas por cobrar es resultado de las ventas de crédito que realizan la mayoría de empresas. La mayoría de empresas realizan ventas al crédito y por eso se generan las cuentas por cobrar. Pero ¿por qué existen las cuentas por cobrar? ¿Por qué se generan ventas al crédito? La empresa genera ventas al crédito porque es una parte de la política de ellos, ¿verdad? Lógicamente que a la hora de dar un crédito tienen que cumplir con unos requisitos de cada uno de sus clientes para poderles darle el crédito a 15 días, 22 días, tener establecido cuánto es el porcentaje que van a pedirle inicialmente por si lleva IVA, ¿no? Para poder pagar, ¿verdad? Tienen que valorar varias circunstancias para poder dar un crédito de sus productos y movernos más rápido. Excelente. Las ventas al crédito se generan por política de las empresas. Perfecto. Ok, ¿alguien más? ¿Por qué se generan las ventas al crédito y dan origen a las cuentas por cobrar dentro de una empresa? Buenas noches, Wilfredo. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Eric. Mucho gusto, Eric. Sí, mi estimado. Bueno, usted sabe que la venta al crédito, si ahora no se vende de contado, pues ahora se vende de crédito. Porque eso es lo que te establece, ¿verdad?, la liquidez de una empresa. Entonces, digamos que si vos no vendes, ¿verdad?, al crédito, pues difícilmente pues, vas a operar en el mercado porque todo el mundo da crédito, pues. Así es. Entonces, hay dos formas pues, de vender al contado y al crédito, pues. Entonces, así es. Al final, venta, Eric, entonces. ¿Cómo dice? Al final, venta es venta. Sí, así es, o sea, venta del crédito, pues, o sea, si ya no vende, si ahora uno no ofrece crédito, no vas a vender, pues. Así, sí. Ok, es importante que estemos reflexionando en esta pregunta que pareciera obvia, Wilfredo, pero que si no conocemos cuál es el origen de una cuenta incobrable, no vamos a poder defendernos al momento de una fiscalización cuando nos enfrentemos ante una situación desde que no nos quieran aceptar este gasto. Solo quiero leer el comentario de AR que dice que se otorga crédito para satisfacer las necesidades del cliente, y es lo que comentaba Eric, o sea, la venta al crédito al final es una venta que lo que pretende es brindarle los servicios a un cliente, o sea, proveerle los servicios que yo ofrezco, proveerte los productos que yo ofrezco, y dice AR que y garantizar la venta. Uno es satisfacer las necesidades del cliente y de mi parte garantizar la venta. Luis Girón menciona que permiten que la empresa pueda incrementar sus ingresos concretando ventas a compradores que quizá hoy no tienen el efectivo suficiente para adquirir el producto o servicio en cuestión. Además, permite que la empresa pueda fidelizar a sus clientes y aumentar su cuota en el mercado, ofreciendo un servicio adicional y una ventaja competitiva frente a otros proveedores. Si ustedes pueden ver en este comentario, que refuerza mucho lo que dice Eric, se enfoca bastante en que este mecanismo, Wilfredo, lo que permite es que la empresa obtenga más ingresos. O sea, yo doy crédito no porque le quiero dar un crédito a Eric y voy a preferir que no obtener mi ingreso, le voy a vender este mouse a 500 Córdoba a Eric, pero me dice Eric, no tengo para pagártelo. O sea, yo no voy a preferir dar que salga de mi inventario y no obtener la plata porque sí. O sea, no es la lógica empresarial. El objetivo de esta charla es que miremos un poquito más allá de la lógica empresarial, porque a veces los contadores somos como bastante cerrados. ¿Para qué le diste crédito si ya sabes que te quedó mal una vez?
¿por qué le volviste a dar? Y es aquella fricción con los vendedores. Pero si vemos más allá, el objetivo de las ventas de crédito tiene que ver con lo que dice Luis. Uno dice, es para incrementar los ingresos de la empresa. Entre más vendamos, obviamente, preferiblemente de contado, pero entre más vendamos bajo las dos modalidades que mencionaba Eric, yo voy a incrementar mi ingreso. Que si lo relacionamos ya a la parte de impuestos, ya sabemos que esto es la renta bruta. Entonces, el mecanismo de vender vía crédito me permite incrementar mis ingresos. También dice que la empresa le permite fidelizar al cliente. Fidelizar. Muchas veces los compradores somos bastante emocionales. Y si un cliente te dice, mira, dame crédito para 10 días porque no quiero tocar un dinero que tengo comprometido para una importación o para cualquier otro compromiso, y si la empresa dice, no, no hay crédito, la gerencia general dice que no hay crédito, ¿qué creen que puede pasar? Eric, ¿qué va a pasar con ese cliente? ¿Cómo dice la pregunta, licenciada? Si a veces nos rechazamos a este otorgamiento de crédito. Ok, bueno, el cliente va a preferir a otro, ¿verdad? A otro proveedor que le otorgue esas condiciones, ¿verdad? De esas facilidades después de pago. Entonces vamos a perder la venta, ¿verdad? Y ya no vamos a ser competitivos en el mercado. Así es, así es. A veces, entonces, lo que estamos poniendo en riesgo aquí es que el cliente prefiera a otro proveedor, no por la calidad, por la responsabilidad, muchas veces influyen factores emocionales. Un comentario de Catherine menciona que también las ventas al crédito permiten el apalancamiento financiero que se efectúe entre empresas, y esto es muy importante. El crédito permite realizar la venta, o sea, mi empresa le vende a la empresa de él adquiere el servicio, lo puede comercializar, recupera, y esto es un ciclo, es un ciclo de la economía. Muy acertado tu comentario, Catherine, realmente permite el apalancamiento financiero entre empresas. Como decía, hay un comentario de un señor, es mejor tener una cuenta por cobrar a no tener nada. Sí. Es saber al menos a quién le voy a ir a cobrar. Excelente la participación de todos, pero... José Figueroa levantó la mano. Adelante, José. Un gusto. Sí, buenas noches, un gusto a los dos. Yo considero sí de que sí es necesaria pues la venta de crédito, pero como antes lo han dicho, va de la mano con las políticas, porque de ahí va la aprobación del crédito en base al riesgo que se puede hacer en el análisis del comportamiento del cliente. Adicional a ello, yo considero pues de que el crédito va más ligado a esa clasificación que nosotros podamos darle al cliente y que conlleve a un mejor tratamiento, no solo en los días de crédito, sino también en algún tema de precios. Por eso sería bueno establecer la clasificación de cliente A, B, C, D y E, a través del cual yo pueda dar un tratamiento diferente al cliente A, cual siempre le voy a otorgar esos 30, 60, 90 días de crédito, y muy diferente al cliente D, que el que posiblemente no le voy a otorgar crédito y le voy a exigir o mi política hacia él va a ser que únicamente me compre de contado. Creo que pues es necesaria la venta de crédito, pero va a ir muy ligada a esa clasificación interna que yo haga con mis clientes. Ese era mi aporte. Muy acertado tu aporte. En realidad, más en el desarrollo del tema, vamos a ver la importancia que tienen, como mencionaba, las políticas de crédito, cómo influye, cuál va a ser el impacto, tanto como contable como fiscal. Ok, si todos los comentarios anteriores, todas las participaciones, establecemos de que dar crédito, vender al crédito, es sumamente importante también para dinamizar la economía. Compro el crédito, te vendo el crédito, y así vamos con el ciclo, como se ha mencionado, pero porque hay deterioro de cartera. Pero bueno, vamos a leer, como estamos participativos, quiero que me ayuden a leer qué es el deterioro de la cartera. Catherine, si nos apoyas con la lectura. Buenas noches. Buenas noches. El deterioro de la cartera es la pérdida del valor de las ventas a crédito en razón a que los clientes no las pagaron en los plazos acordados o probablemente no las paguen en el tiempo estipulado. Gracias, Catherine. Sí, como lo establece el concepto,
aquí ya es cuando hay un incumplimiento. Ya cuando el cliente, donde yo, el ciclo que mencionábamos, que yo le vendía el crédito, me paga, ya se rompe ese ciclo. Ya hay un atraso, ya hay un atraso de 5 días, ya hay un atraso de 10, 15 días y va sumando los atrasos. Entonces, aquí donde es lo que nosotros vamos a entender que mi cartera se viene deteriorando, porque ya va a un incumplimiento de mis políticas de crédito. Son 30 días, pero ya me está pagando 40. Ya el cliente ya me dice de que su proveedor, su cliente que de él ya le está retrasando la cartera y el ciclo se va obstaculizando. Ya el ciclo ya no fluye. Y esto es lo que nosotros debemos entender como deterioro de la cartera. Cuando se rompe el ciclo, cuando ya no me pagan el tiempo estipulado, ya cuando el contrato que firmamos por el proyecto no me está cumpliendo, tenemos que leer las políticas que en ese momento tengamos en la empresa y ver en qué clasificación, como lo mencionaba Figueroa, en qué clasificación se me va mi cliente. Mi cliente a qué clasificación se me está yendo por este incumplimiento. Ahí es importante lo que decía el colega Figueroa, el tener esa clasificación no en el momento, sino previo. Porque en la medida en que yo ya tenga clasificado los diferentes tipos de clientes, pues en esa medida yo voy a poder otorgar hasta ciertos montos de cliente. Por ejemplo, Catherine, si un cliente, como mencionaba don José, es clasificación C, por decirlo, no le vamos a otorgar crédito. Según en tu empresa, ¿vos le otorgarías o no le otorgarías crédito? Bueno, en este caso se tendría que hacer una valoración dependiendo de las circunstancias del cliente, valorando el por qué llegó a esa clasificación, porque también es muy importante en la empresa tener, entre más tengamos clientes, recepción de clientes, podemos también nosotros familiarizarnos con el cliente viendo sus problemas. No todo el tiempo, pues el cliente ha sido tal vez un cliente C porque ha querido. Habría que hacer la valoración y para eso considero que debería hacer un estudio previo a la aceptación del crédito. Okay. Sí, efectivamente, Catherine, yo creo que todas las empresas quisieran tener cliente A. Todas las empresas. En algunas clasificaciones cuando te pagan anticipado. Sí, un cliente A, o como ALA quisiera tener que todos los estudiantes saquen 100. Lamentablemente no funciona así en la vida real. En la vida real no funciona así. Y esto no significa que ya no vamos a otorgar crédito. Significa que debemos de tomar las medidas necesarias para esa recuperación, que es lo que debe estar establecido tanto en las políticas como en los procedimientos del área de cartera. Ahí quería retomar, antes de darle la palabra a Karen, con el licenciado Figueroa, porque él mencionaba las políticas que tienen que estar establecidas. Pero en este caso, cuando el cliente A se convierta a cliente C, lo que mencionaba en la anterior participación es de que se tiene que hacer estudios. Pero ¿cómo se desarrollaría en la política eso? ¿Cuáles serían algunos ejemplos que incorporaríamos en las políticas de crédito para realizar ese estudio? Si nos puedes ayudar, Figueroa, licenciado Figueroa. Aquí vamos a sacar también insumos para las políticas, para revisar las políticas de las empresas. De ustedes mismos, la idea de esta conversación es que sea provechosa para nuestro trabajo, que en beneficio de la empresa, que al final nos beneficia a nosotros. Sí, estabas levantando la mano. Vamos a ver. Karen. Dinos, Karen. Ok. No, perdón. Ok. Bueno, Figueroa. Señor, no comprendí la pregunta. Ok, es que lo que Catherine mencionaba anteriormente, de que se tiene que hacer un estudio cuando mi cliente A se pasa a la clasificación de cliente C. ¿Qué tipo de estudio se podría realizar? Pudiese ser la frecuencia de pagos, la frecuencia de compras. Básicamente yo lo ligaría a estos dos
puntos de medición, la frecuencia de pagos y con su frecuencia de compras. Sí, gracias, José. Aquí lo que queremos hacer bastante énfasis es que en la política que establece la empresa hay una clasificación y puede ser que un cliente sea A, pero en algún momento se me convierte en B y es el tema que estamos viendo. O sea, si yo ya sé, por ejemplo, las instituciones del Estado que te pagan a 120 días, no significa que esa cartera esté deteriorada. Mi política de crédito es 30 días. Esa es mi política de crédito. Yo voy a otorgarte crédito a 30 días, pero yo le doy, vendo mi producto al MIN, al CILAIS, pero ya sé que el CILAIS me va a pagar posterior a 120 días. Yo no puedo clasificar como una cartera vencida si me paga a los 120 días, porque depende de esa clasificación, ese estudio técnico que yo hice previamente. Cuando hablamos de deterioro de cartera es cuando yo ya sé que si el CILAIS León me paga los 120 días, pero ahora ya no me está pagando a los 120 días, ahora ya me dice que hubo retraso, que no ha llegado la transferencia, que están priorizando otros proveedores y ya voy por el día 150. Entonces vuelvo y leo el concepto, dice el deterioro de cartera es la pérdida de valor de la venta que yo ya hice previamente, mi venta de crédito, en razón de a los clientes que no les pagaron en los plazos acordados. Mi cartera se está deteriorando cuando llega el día 121, porque hay un incumplimiento, como mencionaba Wilfredo, al plazo acordado. Y peor aún, debo de saber que está deteriorada la cartera cuando no me paguen en el tiempo estipulado. Una cosa es que haya habido un retraso, a como pasó con el COVID. Muchas empresas cerraron sus operaciones al no poder vender su servicio, obviamente no tenían flujo y no podían cumplir con sus obligaciones. Hay situaciones que se pueden dar en el entorno que afectan el cumplimiento de las obligaciones. Hay otras situaciones que pueden ocurrir al interno de la empresa, una inversión que la están aprovechando, una oportunidad, una compra y dicen, ok, por esta ocasión voy a incumplir con mis obligaciones de mis cuentas por pagar. En esta ocasión quiero aprovechar este pago, esta ganga que me está saliendo. Entonces hay un incumplimiento en esa ocasión y lo que hay es un retraso. Hay situaciones internas y hay situaciones externas. Karen nos estaba levantando la mano nuevamente. Díganos, Karen. Hola, disculpen, lo que pasa es que tuve problemas con el micrófono. Lo que quería apuntar era de que a veces tal vez no es necesariamente nosotros como proveedores de un servicio, ¿verdad? El plazo de crédito que le otorgamos al cliente, sino también la transparencia del cliente que solicita plazos de crédito razonables acorde a su cash flow. Y a veces no pedimos a ninguno de ellos porque no es habitual, generalmente no se hace, no se les pide a ellos un estado de situación financiera para poder analizar su rotación de efectivo. No se hace, es una práctica que muy pocas empresas la harán. Pero también en ese sentido, cuando no se tiene esa herramienta, se debe contar con la honestidad del otro colega en compartir realmente cuáles son los plazos de crédito que ellos sí están capacitados a pagar. Gracias, Karen. Sí, así es. Se tiene que hacer un estudio y ese estudio como tal se tiene que establecer en las políticas de crédito para que las personas que se han encargado de ejercer y ejecutar esta política no obvien algún estudio como tal. Ok, ahora, al nosotros entender por qué las empresas dan crédito y comprender el concepto del deterioro de cartera, ¿por qué debo de reconocerlo contablemente? ¿Qué significa esto, reconocerlo contablemente en mi estado financiero? ¿Por qué debo reconocerlo? Ya Eduardo nos comentaba algo al inicio, Eduardo, si nos volvés a reforzar lo que tu comentario. Se nos fue Eduardo. Eduardo, no creo que esto no haya ido. Eric, ¿por qué debemos de reconocer contablemente?
La deuda sigue manteniéndose viva. No es que el cliente me ha dicho que no me va a pagar, está cayendo en un incumplimiento. Como bien mencionaba Karen, a veces no es necesario, bueno, adicional al estudio financiero, porque te dice el cliente, pero Karen, pero vos no sos banco, ¿por qué te tengo que dar mi información financiera? No, o sea, no, si me vas a dar, me vas a dar si no me da el otro cliente. A veces presionan de esa manera, otro proveedor, perdón. Hay varias técnicas, digamos, para analizar, y una de ellas, la observación. El vendedor puede ver qué tan surtido tiene la tienda, que si está haciendo inversiones, pero si un vendedor llega, realiza la venta y llega a la semana siguiente y ve que está menos surtido, y después otro día ya no llega y ve menos personal, esas son alertas. Son indicios. Ya son alertas, indicios de que algo está pasando. Entonces esa cartera ya está deteriorada porque ya hay un incumplimiento. ¿Por qué debemos de reconocer ese deterioro? Voluntariamente vamos a elegir. Vamos a ver, aquí tenemos 32 participantes. Dari Vargas. ¿Por qué las empresas deben reconocer este deterioro? Jessica, ¿también nos podés colaborar? O Vania Juárez. Vania Juárez ya la hemos visto en otro seminario, en otro webinario. Dice Catherine, se debe de reconocer contablemente para que el estado de cuenta no siga afectando. No se siga afectando a largo plazo. Para que el estado de cuenta no se siga afectando a largo plazo. ¿Qué más? ¿Por qué debemos de reconocerlo? Buenas noches. Buenas noches. Sí, partiendo nuevamente, ¿verdad? De por qué es importante reconocer el deterioro. Conforme dice la NIF, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la parte de cartera son considerados instrumentos financieros. La NIF dice que una entidad evaluará en cada fecha sobre la que se informa si existe evidencia objetiva de algún deterioro. Cuando hablamos de evaluará en la fecha en la que se informa, hace referencia al momento de emisión de estado financiero, ya sea si es mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual. Ahora bien, partiendo de ello, la importancia de reconocer el deterioro, hay que tener un concepto muy importante en esto de las NIF, que es lo que persiguen las NIF. Las NIF persiguen la realidad financiera. El reconocer un deterioro me permite a mí conocer qué parte de mi cartera es recuperable. Yo puedo tener, por ejemplo, 100,000 de cartera, pero puede que de los 100,000 solo 90,000 sean recuperables y 10,000 ya no sean recuperables. Entonces, al reconocer el deterioro me permite a mí saber qué dinero puedo recuperar y sobre ello puedo tomar decisiones. Ya tomaría mis decisiones sobre los 90,000, que es mi realidad financiera, y no sobre los 100,000, porque ahí van incluidos 10,000 que no son recuperables. Por lo tanto, también ayuda en la toma de decisiones. Excelente, Eduardo. Sí, tu participación es muy importante, porque lo que la NIF o el propósito de la NIF es que todos los estados financieros que genere la empresa sean fiables. Hay información fiable para que al momento de la presentación de las cuentas contables, el saldo sea real, el saldo sea lo más real posible para la toma de decisiones, porque los estados financieros sí son para las personas internas de la empresa, pero son más importantes para los externos, porque los externos evalúan la empresa, evalúan cuál es el verdadero valor de la empresa. Y como bien lo mencionaba tu ejemplo, de que si tenés 100,000 en cartera, pero si ya tenés evidencia de que no vas a recuperar esos 100,000 a través del estudio que ya realizaste y a través de cómo lo que establece tu política, entonces se debe reconocer bueno, en este caso sería una incobrabilidad, pero también se debe reconocer el deterioro o ya cuando reconocer de que el cliente como tal no te va a pagar. Podemos reconocer la incobrabilidad, una estimación, pero también podemos reconocer el 100% de aquellas cuentas por cobrar que no lo vamos a poder recuperar por diferentes factores que ya fueron analizados y ya fueron estudiados de acuerdo a las políticas y por lo que se ve visualmente también.
porque si la persona ya no está aquí en Nicaragua y ya se fue y vendió todo, aunque esté un plazo de que se acordó, pero si ya se fue del país y ya no hay empresa, entonces muy posiblemente ya no te van a... Es como que le hayamos otorgado un crédito a Eduardo el día de hoy y lo miramos el sábado en Cancún con una sirena y diciendo que ya se va a quedar en su nueva casa y le acabamos de dar un crédito. ¿Y qué hacemos ahora? Tratamos de localizar a Eduardo y dice que ya va a iniciar una nueva vida lejos de Nicaragua. Entonces, obviamente allí hay un deterioro de esa cuenta que yo voy a recuperar. Menciona Ana González que reconocer el deterioro te permite tomar decisiones para próximos clientes al crédito. Efectivamente, perfecto. Al reconocer yo un deterioro de que Eduardo me quedó mal en esta ocasión, obviamente analizo cuáles fueron las circunstancias, porque a veces la condición de impago no necesariamente es porque el cliente no quiere pagar, es realmente porque no tiene las condiciones, está atravesando por el fallecimiento de un familiar, utilizó el dinero, o sea, si tenés un familiar enfermo, obviamente vas a resolver esa situación, o puede ser una enfermedad del mismo dueño, entonces no tenía reserva en una enfermedad costosa y pueden haber situaciones, entonces se evalúa. Pero también, como dice Ana, para los próximos clientes, futuros clientes, ok, en esta situación otorgué una gran cuantía a Eduardo y tal vez era la segunda vez que me compraba. Me compró una vez, me cumplió y ahora vino y me hizo todas las promesas que debería de hacer, que era un excelente cliente y yo fallé como empresa al otorgarle ese crédito. Menciona Darry Vargas que se debe reconocer el deterioro debido a que cuando hacemos una venta de crédito estamos asumiendo un riesgo de que el cliente no nos cancele el 100% de esa venta. Y entonces lo digo al comentario que estaba haciendo antes en relación a Ana. Yo reconozco el deterioro para los futuros créditos. Si ya tuve una mala experiencia con Eduardo y ahora viene Miriam y me dice, deme crédito, en la segunda ocasión, no. Esta experiencia me tiene que servir a mí para incorporarle en la política que mencionaba José Figueroa, porque no me había pasado y cometí el error. O sea, como dice Darry, el dar una venta al crédito, realizar una venta al crédito, yo estoy asumiendo que hay un riesgo del 100% que no la recupere. Como empresa debo de mitigar el riesgo a través de las medidas preventivas y una de ellas es las políticas, la gestión de cobro, las confirmaciones, una serie de actividades que se pueden hacer. Pero aquí estamos ante la situación del deterioro. Ya lo identifiqué que hay un deterioro, ahora, ¿por qué lo reconozco? Menciona Catherine, si hay un techo de monto para declararlo como incobrable. Y doña Miriam nos estaba levantando la mano, pero nos pregunta que si el deterioro y la provisión de cartera hay diferencia. Díganos, doña Miriam. Más bien le voy a preguntar que me explique qué es uno y qué es el otro. Sí, o sea, esto es lo que yo quería saber, porque he visto más provisión de cartera, deterioro de cartera. ¿Qué entiende usted por provisión? Provisión es que estamos, o sea, normalmente estamos provisionando el 1%, por ejemplo, sobre las ventas, que esa es una política que está establecida en las normas, pues, de calcular el 1% sobre las ventas de un posible, de un cliente que no nos vaya a pagar, ¿verdad? Ok. ¿Y el deterioro como el deterioro es bastante similar, ¿verdad? Similitud. Deterioro de cartera puede ser que sea la parte de calcular por rango, ¿no? De lo que hablaba ella, sobre si le damos créditos a 15 días, a 30 días, a 120 días. Y si ya no nos pagó, entonces ya sería un deterioro completo de él. No sé, así lo entiendo yo. No, y está bien, porque lo que mencionaba el ejemplo del cliente del 1%, eso
comúnmente le llamamos estimación de cuenta incobrable. Y el deterioro es ya cuando conocemos que no vamos a recuperar el 100% de esa cartera. En los estados financieros solamente he visto casi el nombre de provisión, no deterioro. En los estados financieros. Sí, pero es que yo creo que tenemos que comprender, doña Miriam, ¿provisión de qué? O sea, la provisión, a ver, hay métodos, digamos, para este reconocimiento del deterioro. Tiene que ver con las pérdidas esperadas y las incurridas. Lo que usted menciona es una técnica que la empresa ya ha evaluado y dice por historial de 5 o 10 años, yo he visto que del total de mi cartera el 1% yo no lo recupero o el 5%. Hay empresas todavía más sofisticadas que llevan un control y dicen, de los clientes clasificación A, lo que de estos clientes yo no he logrado recuperar X montos que equivale al 5%. De la categoría B, yo no he logrado recuperar X montos que equivale al 10%. De la categoría C, yo no he logrado recuperar X montos que equivale al 20%. De tal manera que si usted es un cliente B, yo como empresa voy a registrar una provisión de una estimación de que no me van a pagar del 10%, pero en base a un estudio que yo ya realicé. Yo espero que usted, digamos, me refiero a usted, el total de la cartera, no me van a pagar el 10%. Entonces, es en base, al final la provisión es igual al deterioro que yo espero que no me van a pagar. Por eso mencionábamos antes lo que era el concepto de deterioro. Es un incumplimiento a los plazos, incluso en el tiempo que una cosa es el incumplimiento en el plazo que me tenés que pagar y lo otro es que no me vas a pagar en el tiempo que yo ya te establecí. Ana González menciona, el deterioro de cartera se puede convertir en una cuenta incobrable a cierto tiempo. Y aquí viene, Wilfredo, el efecto en la empresa. Y esto puede afectar el flujo de efectivo para cumplir con su obligación. Se rompe el ciclo. Pero bueno, vamos a hacer otra pregunta. Sé que hay más participación, pero si es tan importante conocer el deterioro para la presentación de los saldos fiables para externo e interno de la empresa, ¿por qué alguna empresa no lo reconocen? ¿Por qué no se reconoce el deterioro o la estimación de cuenta incobrable? Eduardo nos mencionaba que decía que el objetivo de las NIF es reflejar la realidad económica de la empresa, que cuando el estado financiero le llegue a don José Figueroa, él pueda ver que hay $500,000 en cuentas por cobrar y él diga, ese $500,000 es un activo, es un recurso controlado por la empresa del cual él va a recibir un beneficio futuro. Ese es el objetivo que nos mencionaba Eduardo. Pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Por qué los empresarios muchas veces no quieren que se registre contablemente? Sí lo reconocen porque mandan al vendedor, la persona de cartera y cobro llama a la persona en la mañana, en la tarde y en la noche, a toda hora la llama. Pero sabe que su cartera está deteriorada porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo sepa que Eduardo ya anda en Cancún, pero yo tengo la esperanza de que me va a pagar, que él va a reflexionar y me va a mandar una transferencia, que no lo gaste ahí todo en sus vacaciones soñadas. Yo ya lo estoy conociendo el hecho, pero yo no quiero que en contabilidad se refleje ese dato. ¿Por qué? ¿Por qué los empresarios muchas veces no quieren que se refleje? Sí, Ana. Catherine. ¿Por qué los empresarios no quieren? Ajá. ¿Serán por los indicadores financieros de utilidad? En este caso, a un gerente no le gustaría ver sus utilidades afectadas. Recordemos que la estimación va afectando el estado de resultado. Gracias. Luis Girón nos menciona que no quieren afectar sus estados financieros con un gasto que disminuye el patrimonio, disminuye el resultado del periodo y obviamente el patrimonio. También nos menciona Luis que no quiere que se evidencie una mala gestión de cobranza, porque creemos que el hecho que el cliente no te pague
es una mala gestión de cobranza. Entonces prefieren mantener ciertos datos inflados, por llamarles así. No es con la intención de que, ay, mira, maquillame este valor, carteras de $500,000, no, ponerle ahí 200,000 adicionales que refleje 700,000. No nos referimos a eso, sino que de los 500,000 no quieren reconocer el deterioro, la disminución del valor real de esas cuentas por cobrar. Porque ustedes ya lo dijeron, porque no quieren verse afectados sus indicadores financieros, no quieren que haya una afectación al valor patrimonial de la empresa para efectos de solicitar créditos al banco, no quieren que tenga esa afectación. Entonces muchas veces este registro contable se aplaza y hacemos lo que nos mencionaba anteriormente doña Miriam, el 1%, el 2%, pero es algo que se lo sacan debajo de la manga. Son conservadores. Y es por eso que tenemos que destacar, y lo que bien nos mencionaba Eduardo al inicio, lo que establece la NIF. La NIF en la sección 11, en el párrafo 21, aquí lo que nos establece es que debemos reconocer este deterioro cuando exista evidencia objetiva del valor de los activos financieros. La NIF establece como un instrumento financiero las cuentas por cobrar y por eso establece en esta sección que ya si las empresas que están aplicando NIF, los contadores generales, los gerentes financieros que conocen la NIF y aplican dentro de la empresa, no pueden obviar este párrafo, porque este párrafo es lo que establece reconocerlo. Si ya te incumplieron tus políticas, ya te incumplieron tus contratos, ya te incumplieron con acuerdo verbal y escrito, reconocer ese deterioro. Sí vas a tener un efecto y va a tener tu efecto en la utilidad, como bien lo mencionaba anteriormente en los comentarios, porque la utilidad que va a reflejar tu estado de resultado va a ser menor y eso no es atractivo para los socios, pero debemos ser responsables. Si estamos aplicando NIF, la tenemos que aplicar a como lo establece. ¿Evidencias objetivas la tenemos? Sí. ¿Por qué no la vamos a reconocer? Estamos dando al momento de que están los estados financieros y la presentación, vamos a dar una información errada, una información que no nos va a permitir tomar decisiones correctas. Ok. Ahora bien, ¿por qué debemos reconocerlo fiscalmente? ¿Por qué es importante reconocer fiscalmente el deterioro de la cartera? Porque es un escudo fiscal. ¿Es un escudo fiscal? Sí. Ok. Don José, ¿es un escudo fiscal el deterioro, este reconocimiento? Yo tengo una opinión diferente a eso. Para mí los escudos fiscales no existen. Ok. Ahí obviamente lo que reconoce en materia fiscal es una pérdida, lo que se le reconoce al empresario en cuanto a la incobrabilidad de las cuentas por cobrar. Eso va ligado al concepto de causalidad del gasto del artículo 39, la causalidad que se va ramificando en dos, objetiva y subjetiva. Una va ligada al empresarial y otra va ligada a la generación de renta. Por eso se reconoce la pérdida, porque es una actividad empresarial. Obviamente hay una pérdida que está fuera del control de la compañía. Entonces yo en lo personal, bajo esas circunstancias, no considero que exista un escudo fiscal. No existe para mí ese término. Sí, don José, para el resto de los compañeros, es un experto tributario y por eso le comentaba este comentario, porque a veces, pues como Karen nos mencionaba, a veces creemos que son escudos fiscales. A ver, un escudo es como algo que yo utilizo para capear algo. O sea, no quiero que me afecten algo. Viene una flecha, viene una pedrada, me pongo como escudo. Desde el ámbito tributario, lo que yo quiero, obviamente, es no pagar impuestos. Pero esta provisión, a la luz del artículo 39, como mencionaba don José, debo de cumplir yo con los requisitos para podérmelo reconocer. Si mi cartera está totalmente sana, yo no puedo sacarme de la manga y decir que le voy a aplicar el 2% y voy a decir que es un escudo fiscal, cuando mi cartera está sana. No es el sentido del legislador. Es que para eso hay un margen sobre el ejercicio que se está desarrollando del año. O sea, no es como que vas a venir a inventar. La ley te da un margen sobre lo que vos estás cursando en el ejercicio, de lo que te vas
a provisionar como estimación para la cuenta incobrable. No estoy diciendo que van impuestos, simplemente que es algo que la ley nos da el margen y nos da las medidas de en base a que vas a sacar ese bendito por ciento, no va a ir a hacer locura. Sí, no, está correcto, Karen. O sea, de hecho en la empresa, la estimación que mencionaba anteriormente doña Miriam puede ser del 5, del 10, del 12%, pero el legislador te dice, te permito hasta el 2%. O sea, obviamente ese registro que yo ya hice anteriormente está debidamente soportado. No es que lo saco así nomás. O sea, solo que lo que quiero es aclarar lo que mencionamos a veces como escudo fiscal. No es un escudo fiscal, sino es una deducción que la ley ya lo permite. O sea, más bien es soportar esa deducción. Sí, porque el 2% se tiene que analizar, no en otras situaciones, no. En otros casos lo hacen del total de la cartera, termines con 10 millones, el 2% sobre esos 10 millones, pero tal vez esos 10 millones el 80% se generó en diciembre, entonces en realidad es una cartera sana y tal vez son tus clientes AAA, entonces ¿por qué vas a reconocer un 2% de una cuenta incobrable cuando tenés clientes que te pagan y pues estás dentro de todas las cuentas por cobrar o las ventas del crédito se generaron en diciembre? Entonces es importante analizar esto porque al momento de una fiscalización y te determinan, o bueno, dentro de tu declaración de anual, reconoces esta incobrabilidad, te van a pedir, dame los detalles. Vos vas a mandar el detalle, vas a mandar la integración de tu cuenta por cobrar y el 2%, y después te van a pedir más detalles, pero porque estás reconociendo un 2% de una factura que se emitió el 20 de diciembre de 2000, el año que corresponde. Si está sana, no hay un certificado. El artículo 39 del inciso 20 bien establece el 2% como estimación, pero tiene que haber un análisis previo. No tiene que ser así, no, del monto total tengo mi escudo fiscal, reconozcamos el 2%. No, porque posiblemente el 100% de la cartera que tengas la vas a recuperar el mes siguiente o dependiendo de tu política como tal, la vas a recuperar. ¿Y qué va a pasar con ese 2%? Al final lo tiene que declarar como ingreso. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. Los artículos que establecen, el artículo, bueno, y de otro punto de vista, eso estamos hablando de la estimación, pero cuando hay un deterioro del 100%, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué nos establece la ley de concertación tributaria y sus reglamentos? ¿Cuáles son los requisitos? En algunas empresas, dicen, yo tengo una cuenta por cobrar del 2017, esta persona ahí está, no me paga. Hay que reconocerla como incobrable. Pero no es solo hacer registro. El registro es una partida doble que podría tener un efecto en disminuyéndome la base imponible y voy a pagar menos impuestos en ese mes. Espérate, si bien es cierto, el artículo 19 te establece lo siguiente. Bueno, no sé si me ayudas, Karen, por favor, con la lectura. Claro, el artículo 39 de la Ley de Concertación Tributaria, inciso 19. Las pérdidas provenientes de malos créditos debidamente justificadas. No obstante, el valor de la provisión acumulada de conformidad con los numerales 20 y 21 de este artículo se aplicará contra estas pérdidas cuando corresponda. Artículo, ¿te leo el otro o solo eso? Sí, porfa, está bien. Artículo 29 del reglamento de la Ley de Concertación, inciso 15. Serán deducibles en los casos en el que el contribuyente no haya creado en su contabilidad la reserva autorizada. Para los casos en que esta pérdida estuviera acreditada en la contabilidad y aprobado su monto, dichas pérdidas se imputarán a esa reserva acumulada siempre que se compruebe que la pérdida existe realmente. Gracias, Karen. Como lo establece el artículo 39, en primer párrafo dice que todas las transacciones que nosotros realicemos tienen que estar soportadas, tienen que estar con su debido respaldo, tienen que estar registradas en la contabilidad, entre otros requisitos que también establece ese primer párrafo. Y en estos incisos que nos ayudó a leer Karen, te permite y te autoriza que puedes reconocer ese deterioro de la cartera, pero que siempre esté justificado. Pero ¿cómo lo justificamos? ¿Cómo lo vamos a justificar? Es que fui, le tomé una foto y el negocio está cerrado. No es esa justificación. De hecho, el mismo artículo 29 del reglamento te establece lo siguiente.
te establece estos requisitos. Factura o recibo original en lo que consta el crédito otorgado. Documento legal o título de valor que respalde el crédito. Dirección exacta al domicilio del deudor, documentos probatorios de la gestión de cobro administrativo, documentos de gestión extrajudiciales o demandas judiciales según el caso. En otras palabras o en manera práctica, debe existir un expediente por cliente. El cliente debe tener su expediente, debe estar desde el momento, primero, como les mencionaba al inicio, debe existir una política de crédito. Deben existir formatos de solicitud de crédito, debe existir formato de información general del cliente. Se inicia el expediente y en el transcurso de la relación comercial debe estar la factura original, debe estar tal vez todos los abonos que te dieron, los estados de cuentas que se mandaron o las confirmaciones de saldo. Tiene que haber un historial, porque con este historial como tal es lo que te autoriza, o lo mejor dicho, es la forma que respaldan al contador, al gerente financiero de decir, esta cuenta es incobrable. Se me deterioró el 100%, lo voy a reconocer para efecto fiscal, que sería la deducción del 100% de las cuentas, pero debo tener esto. El contador que vaya a registrar esta partida debe despedir esto. Ok, vamos a reconocer toda esta cuenta incobrable. Dame mi soporte para mi registro contable, que es el expediente por cliente. Y esto es hablando de manera interna. De manera interna, lo que la empresa hace para la recuperación. Pero también hay un momento donde mandan a un abogado, a alguien externo que diga, mira, anda, hazme estos cobros. Que esto se le llama como gestiones extrajudiciales. En estas gestiones generalmente la realiza un abogado y el abogado hace sus confirmaciones de saldo, hace los acercamientos correspondientes, manda la notificación, le dicen cuándo me va a pagar, págame en cuotas chiquitas, págame de esta manera y le das el seguimiento del abogado. Y todo eso va alimentando el historial. Y en algunos casos dice demandas judiciales, pero esto va a depender, como lo establece aquí mismo, demandas judiciales, según el caso. Porque si es una cartera o un cliente que te debe, lo voy a poner en términos de moneda dólar, $700, la empresa tiene que analizar si vale la pena la recuperación, en el sentido de que son $700 lo que me va a pagar si lo llevo a sea una demanda judicial, pero lo que lo va a pagar el abogado son $1,000. Entonces va a ser el efecto, no va a ser de beneficio para la empresa y por ende no va a ser de beneficio también para la administración tributaria, porque aparte de las cuentas por cobrar, que tal vez no la recuperé, vas a tener que deducirte el gasto del abogado como tal. Entonces tampoco le va al socio de la DGI, no le gusta eso, pues menos utilidad. Entonces, pero esto se analiza. ¿Qué pasa en una fiscalización? Te van a pedir el expediente del deterioro de las cuentas que te deduciste. Y si no los tenés, lo que te van a decir, de acuerdo a los documentos que se examinaron, no cumplieron con lo que establece o no cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 29 del reglamento. Te lo ponen en la base legal y no te reconocen el gasto. ¿Y qué pasa cuando no te reconocen el gasto dentro de una empresa? Un impuesto, vas a pagar el impuesto que has de pagar, un 30%, más mora, más mantenimiento de valor, más contravención tributaria. Entonces, si no tenemos esto, no estamos advirtiendo a la empresa cómo debe funcionar, cómo debe soportar los gastos para una fiscalización. Así es. A veces consideramos que la autorización del dueño, yo una vez tuve una experiencia que había un listado de cuentas incobrables, o cuentas pues de difícil de recuperación de cobro, y entonces el dueño vino y dice, este no va a pagar, este ya no me contesta, este aquí, este allá, un listado, qué sé yo, 2 millones, y ya la firma del dueño de la empresa, y ya la contadora registró ese asiento. Dice, no, es que está soportado porque me lo firmó el dueño de la empresa. ¿Quién mejor que él? Dice, me está reconociendo la pérdida. Financieramente lo podrías aceptar si tu política de soporte te lo permite, pero para efectos de deducibilidad es otra cosa. Yo puedo tener reconocida el 100% de una cuenta por cobrar y el fisco y no podérmelo reconocer porque no cumplo con la condición que dice que esté
debidamente justificada. Una carta firmada por el dueño, del gerente general, con su sello y su autógrafo, no es una evidencia objetiva, ni para efectos financieros, ni para efectos fiscales. Bueno, vamos a ver qué buenas prácticas o qué indicios, ¿verdad? ¿Qué indicios podemos nosotros identificar de que una cuenta puede ser incobrable? ¿Qué pasa cuando la NIF en el párrafo 11.21 se refiere a evidencia objetiva? Cuando el cliente ha venido incumpliendo con los pagos, le tocaba pagar el 15 y ya estamos hoy a 26 de junio y no ha realizado el pago. Hay un incumplimiento al contrato. La factura evidencia que hubo una transacción comercial, pero puede ser que yo no venda bienes, entonces yo vendo servicios. Contraté los servicios de un desarrollador web y yo hice el arreglo de que yo le iba a pagar de acuerdo al avance del software que yo requería, y cuando él lleva el 50% de avance, yo tenía que pagarle el 30%, pero yo no le pago. De alguna u otra manera yo no le pago, yo estoy incumpliendo al contrato establecido. Si él cumplió con su obligación y yo debería de cumplir con el pago y no lo estoy haciendo debido al avance del desarrollo del sistema, ya es una alerta que algo está pasando. Puede ser que yo como cliente estoy pasando por un proceso de quiebra o liquidación, valorando condiciones externas, pensando que me voy a ir del país con mi familia, valorando el entorno interno de los trabajadores, se me están yendo los trabajadores, entonces tengo que valorar si continúo o no, voy a valorar mi edad, puede ser que ya tenga 65 años, ya no tengo las mismas fuerzas de antes, entonces, ¿qué situaciones de quiebra o una liquidación yo puedo ir determinando como proveedor del servicio que algo está fallando? Puede ser también un cambio de la dirección sin notificación. Llegué a buscar al cliente y simplemente me dicen que hace una semana se trasladó y no sabemos dónde se trasladó. Cambió el número de teléfono, hasta el WhatsApp, hasta el Facebook lo cerró. El WhatsApp sale sin foto. Sí, ya sale sin foto y aparece otra persona. Sí. Y el Facebook, ya ni por Facebook lo localizo, se me desapareció, se me hizo alcacerza. Y tenemos que lo investigo por otro lado en la central de riesgo y me aparece una información crediticia negativa. Entonces son alertas, indicios que yo debo de considerar y documentar para que pasen a formar parte de mi expediente de cobranza. Recordemos que la cobranza que se menciona en el artículo 29 tiene que ver con la gestión administrativa que yo hago al interno de la empresa, pero también puede ser con las notificaciones, los requerimientos de cobro a través de un abogado o el resto de acciones que yo pueda seguir. O sea, es todo que yo pueda demostrar la historia de cómo yo gestioné ese crédito. Hasta la DGI te multa si cambias de dirección y no le notificas. Ok, y para nosotros tenemos esta listado de buenas prácticas para la gestión de la cartera y cobro. No sé de cuántos de los que están conectados son encargados, responsables de la cartera y cobro, o son los contadores generales que deben de dar como la iniciativa de cuáles prácticas voy a implementar o voy a reforzar mi política de crédito para evitar tener esta incobrabilidad. Porque contablemente podemos decir, me lo deduzco y ya, pero no se trata de eso, porque ya miramos que financieramente le va a afectar en el flujo de la empresa como tal. Ok, contar con la política de crédito, como bien lo mencionaba el licenciado Figueroa, y la política de crédito no es que se va a elaborar una vez, sino que se tiene que, dependiendo toda la experiencia que vaya obteniendo la empresa a lo largo de los créditos que ha otorgado a diferentes tipos de clientes, se debe ir haciendo las modificaciones y se deben ir implementando como las acciones previas a caer a una incobrabilidad. Crear procedimientos para la gestión de cartera y cobro, como lo mencionábamos al inicio, cuando el cliente A pasó a ser mi cliente C. ¿Qué estudio voy a implementar? ¿Qué observaciones, qué visitas voy a realizar para saber qué pasó en esa transición de cliente A a cliente C y
tomar acciones previas. Disponer de los expedientes por clientes que demuestran la aplicación del procedimiento establecido. Todo, para efecto de fiscal, todo tiene que estar documentado. Y la documentación, el expediente donde se pueda visualizar todo el historial de todas las gestiones de cobro. Realizar confirmaciones de saldo. Esto aplica más para la gente foránea. La gente foránea que se va por una semana, 2 semanas, que prácticamente solo ellos están en conversación con el cliente. El departamento de cartera y cobro que se queda en oficina de Manao o donde estén ubicados, hacer estas confirmaciones de saldo es muy sano y se evitan consecuencias a futuro. Efectuar el análisis de antigüedad de saldo, como lo mencionaba doña Miriam al inicio. Elaborar informes de gestiones de cobro. Cuando contratan a una persona externa o cuando el departamento de cartera y cobro hace gestiones de cobro de aquellos clientes que están un poco, popularmente que le decimos pegados, que hagan el informe, porque este es tu soporte de gestión, tanto interno como fiscalmente. Mándame todos los informes de lo que hiciste, qué hiciste, cómo lo hiciste y qué respuesta recibiste. Verificar firma de la factura recibido, importantísimo ante cualquier futuro, porque vamos a decir, enseñame la factura donde lo recibí, y si no lo tenemos recibido, una simple firma, no tenemos un recibido, puedes poner muy en problema en el proceso. Si lo vas a demandar, no tienes la evidencia de que te firmó el recibido de la factura. Realizar las evaluaciones crediticias. Actualmente hay una empresa que hace este tipo de servicio, que ustedes les mandan la cédula o le mandan, y entonces ellos te dicen está bien o está mal. Invertir en esto cuando tenés bastante crédito o la mayoría de tus clientes te genera crédito es una buena inversión para evitar posibles problemas. Obtener garantías o avales. Esto es cuando generalmente si a un cliente le está dando 10,000, va creciendo, después le aumentas 15,000, pero va a ser una inversión grande ese cliente y te dicen, mira, me das 15,000, pero como estoy creciendo y estoy haciendo esta inversión, quiero que me des 200,000 cordos. ¿Qué vamos a pedir? Ah, sí, está creciendo, está invirtiendo. No, como me estás pidiendo demasiado crédito, dame una garantía. Me estoy arriesgando, vamos a arriesgarnos los dos. Entonces, eso va a depender de las negociaciones, pero es importante que esto también se establezca dentro de las políticas y ofrecer los incentivos por pago anticipado puntuales. Esto va a depender con el flujo de efectivo. Si necesitas flujo, ofrecer este incentivo. Te va a generar más flujo y a la vez le va a dar la oportunidad a tu cliente de que pague un poco menos y que sienta un ahorro. Entonces, tener de dos perspectivas. Mi flujo efectivo se va a alimentar con este incentivo y voy a tener contento a mi cliente. De manera que, aunque yo dé 30 días de crédito, posiblemente a los 20 días esté recuperando mi ciclo de cartera. Así es. A manera de conclusiones, solo queríamos reforzar ciertos aspectos: que las cuentas por cobrar son necesarias en cualquier empresa, es un mecanismo para realizar la venta. 2, que toda cartera, independientemente que yo tuve todas las medidas preventivas, puede caer en deterioro. 3, yo debo de leer las alertas o los indicios de deterioro que se vayan presentándose. 4, debo de hacer el reconocimiento con los debidos soportes para poderlo reconocer contablemente y fiscalmente. El impacto del no reconocimiento contablemente es que yo voy a mostrar información errónea en mis estados financieros, y fiscalmente es que yo puedo estar declarando información que no es deducible, estoy incumpliendo con la ley. Entonces, esos serían los efectos tanto contable como fiscal. El beneficio de reconocerlo contablemente, yo voy a mostrar la realidad económica de la empresa. El beneficio de que esté soportado mi deterioro o la pérdida ya por la cuenta incobrable es obviamente que yo voy a pagar menos impuestos. Hay empresas que de hecho ni reconocen, ni aprovechan ese 2% que nos mencionaba Karen. Simplemente están llevando la gestión de cobro, y como tienen la esperanza, ni siquiera aprovechan ese gasto que ya la ley ya lo permitió como deducible. Y lo último es que como contadores, desde nuestro rol, no debemos de aceptar cualquier papel, cualquier documento y registrarlo y decir, ahí está puesto completamente registrado, sino poder tener presente y comunicar cuáles son esos requisitos
que debemos de cumplir. Sí. No sé, José, si quisiera aportarnos algo también a manera de conclusión. O los que no participaron. O los que no han participado. Doña Miriam, no sé si quedó clara en lo que es el deterioro, la provisión, la pérdida por incobrabilidad. Sí, okay. Sí, efectivamente, sí. Ok, recordemos que realizar un registro contable es la práctica de la partida doble, que es sencilla. O sea, ya como contadores profesionales, la partida doble es sencilla, pero ya sabemos que no es por lo sencillo, sino es por el efecto contable o financiero y el efecto fiscal que va a tener. Y el efecto financiero se repara, cualquier error se repara con una reclasificación, un ajuste según corresponda, pero el efecto fiscal se repara pagando. Es la única manera que se va a reparar. Entonces tenemos que tener cuidado. Ninguna de las dos formas es correcta. Tenemos que tener los cuidados correspondientes. Presentamos información financiera errada, cuestionan nuestro profesionalismo. Presentamos gastos no soportados, afectamos a la empresa con su flujo efectivo. Sí, el efecto de este reconocimiento puede conllevar impuestos diferidos, que en ALAC son expertos en enseñarnos este reconocimiento y el control que se debe de llevar. El reconocimiento también de cuánto voy a aplicar, si es esperada, si es el método de las pérdidas incurridas, son otros temas relacionados. El objetivo de esta noche, lo que queríamos era compartir desde nuestra experiencia en las atenciones a las fiscalizaciones, qué es lo que solicita la DGI y cómo la empresa puede estar desprotegida si no cuenta con esta información. Bueno, para nosotros ha sido un gusto haber estado compartiendo con ustedes este tiempo y gracias por su asistencia y participación. Sí, gracias por la participación. En realidad al inicio hubo bastante y eso es lo que hace un poco más atractivo esto. Así aprendemos todo de nuestra experiencia y compartimos y damos otro punto de vista. Así que muchísimas gracias y pasen buenas noches.